Hola, buenos días, tardes, noches o en el horario en el que se presente mi trabajo. Yo soy Carlos Armando Martínez Acevedo y hoy corresponde explicar el tema de lo que fue Hernán Cortés, la conquista de México, lo que fue el México antiguo y todos los temas que se fueron abarcando durante el parcial. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de preparatoria. La materia es Historia de México y vamos a comenzar. Pues bien, vamos a pasar a explicar la siguiente diapositiva y vemos que aquí nos tiene el tema que dice condiciones del México antiguo y la conquista, o sea que vamos a ir abarcando cómo era la sociedad o cómo se regía el México antiguo durante esos tiempos de la conquista o antes de la conquista. Pues bien, primero empezamos con las condiciones sociales. Aquí nos dice que las condiciones sociales que se fueron llevando durante ese tiempo consistían en resaltar los tipos de clases sociales a las que cada persona pertenecía, y nos encontramos con las tres tipos de clases sociales que eran las más conocidas, ¿no? Las que se destacan por abarcar en esos lugares, que primero eran los Masewali, que eran la gente común, era la gente que no pertenecía a ningún rango importante o que no tenía acceso a la política o la nobleza. Después eran los pipiltín, que eran la gente que tenía a su cargo puestos nobles o podía manejar de cierta manera los asuntos políticos o que convenían en la organización de ese imperio. Después nos encontramos con, no sé si una clase social, pero de todas maneras es un rango que impactaba mucho dentro de la sociedad, que era el Tlatoani, que era el máximo gobernante, que era el que tenía la máxima autoridad y podía regir a todo el pueblo. Ahora vamos con el aspecto político. Aquí dice que los asuntos políticos los manejaban las personas nobles o las personas que se consideraban privilegiadas por tener algún don. Por ejemplo, que eran los arquitectos, los artistas, los sacerdotes, que se consideraban nobles, como lo había dicho anteriormente. Y además dice que vivían en templos ceremoniales, aparte de que eran personas que influían mucho dentro de la cultura. Después vamos a explicar lo que fue el aspecto cultural. La formación estatal, lo que fue el desarrollo de la escritura, que ellos tenían un sistema de escritura aparte del que les establecieron los españoles. También el hecho de ser varios calendarios, algunos eran solamente para identificar las fechas o ir contando los días, y otros eran con fines religiosos, que podían ir fichando sus fechas, las podían ir ubicando y podían guiarse respecto a sus ideologías. Después vamos a la economía. Como vemos, la economía prehispánica antes no tomaba recursos que se tomaron después de la conquista, como fueron algunos metales preciosos. Aquí primero se comenzó con lo que fue la caza, la agricultura, y después se fueron empleando recursos que tenían mucha importancia dentro de la economía de lo que era el Imperio Azteca, que que pues se daban un trueque, que eran objetos que, o más bien recursos que se necesitaban para sobrevivir en ese entonces. Orígenes de la conquista. Bueno, aquí ya vamos a tratar un poco más el tema de cómo es que se fue conquistando el imperio azteca, o qué fue lo que indució a Hernán Cortés, los españoles, a invadir el territorio mexica y así poder dominarlo. Pues bien, aquí primero decimos que o nos encontramos con el punto de que Europa vivía en un alto crecimiento demográfico y también necesitaba algunos recursos para poder expandirse o poder satisfacer las necesidades de alguno de sus habitantes, o más bien de sus habitantes. Y aquí nos dice que también tenía la necesidad de expandirse, y eso fue lo que originó la necesidad de hacer este equipo marítimo para navegar y así ir en busca de recursos o incluso territorios para poder expandir su nación. Después dice que de ahí tuvieron que ir en busca a la India, que se sabe que en su ida a la India era primordialmente para poder intercambiar algunas especies o con fines comerciales. Después de ahí de llegar de ir navegando, resulta que se descubrió por accidente el continente americano y sus nativos y los recursos que tenían, por creer que habían llegado a la India. Y se
empezaron a establecer e instalar los españoles hasta el punto de conquistar varios países de Sudamérica como lo fue Cuba o entre otros, y de allí fueron haciendo expediciones para seguir explorando el territorio americano. De ahí es cuando viene la parte importante donde inicia todo lo que fue el parte de la conquista del Imperio Azteca, que es cuando Hernán Cortés inicia su expedición hacia México y inicia por la península de Yucatán. Surgimiento de la conquista. Bien, aquí ya vamos a ver más a grandes rasgos cómo es que Hernán Cortés consiguió conquistar al Imperio Azteca y cómo fue su relación con los nativos de el país que recién había descubierto o el país donde inició su expedición. Pues bien, primero nos dice que Hernán Cortés inicia su expedición en la península de Yucatán después de haberse apartado de Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba en eso entonces. Ahí fue donde zarpó su expedición hacia Yucatán en busca de nuevos territorios. Después Hernán Cortés llega a Tabasco, donde derrotó rápidamente a los mayas, que al ver su derrota decidieron mejor rendirse ante Cortés y darle algunas doncellas. Ahí fue donde obtuvo una de sus principales intérpretes que le ayudaron a poder adentrarse dentro del territorio mexicano, vamos a decirlo así, o del nuevo territorio que estaba descubriendo, donde aquí conocemos a la famosa Malinche, que fue una de sus intérpretes para poder relacionarse con los nativos de esos lugares. Después de ahí de hacerse de algunas doncellas, Hernán Cortés consiguió hacerse de más intérpretes, como lo fue Jerónimo Aguilar. De allí pudo facilitar más el hecho de que explorara ese territorio que acaba de descubrir. Después Hernán Cortés continuó su expedición y llega a tierra de los tlaxcaltecas, donde primero los tlaxcaltecas se le pusieron lo enfrentaron a modo de batalla, pero se terminaron aliando al ver que los tlaxcaltecas estaban en desacuerdo del dominio de Tenochtitlan. Después de eso se ve que los españoles habían aprovechado la situación política de Mesoamérica porque habían pueblos que estaban debajo del dominio de Tenochtitlan y estos pueblos no estaban de acuerdo con que dominara Tenochtitlan, así que algunos hicieron alianza con él para poder derrobarlo en un futuro. Después los españoles siguen su expedición y se van hacia Cholula, pero ellos tenían sospechas de que se iba a derribar de una emboscada. Tenían sospechas de una posible emboscada, así que ellos por miedo a que los atacaran primero y hacen lo que se fue conocido como la matanza de Cholula. Después, en noviembre de 1519, los españoles llegan a Tenochtitlan y ven todo el recurso que tenía ese lugar. Es cuando se empiezan a interesar más y conoce el máximo gobernante, que era Tlatoani, que en ese tiempo era Moctezuma, y se empieza a relacionar. Aquí hay teorías que especulan que Moctezuma dejó acercar a estos invasores, los dejó acercarse demasiado porque posiblemente los confundían con seres divinos, o tal vez hay teorías que dicen que Moctezuma prefería evitar peligros porque ya había veía que tenían algunas ventajas frente a ellos y para mantener la situación calmada decidió mejor no afrontarlos. Pero el chiste es de que Hernán Cortés y los españoles consiguen allegarse con los nativos y con Moctezuma. Después de ahí Hernán Cortés no tardó mucho en apresar a Moctezuma y fue cuando lo obligó a declararse vasallo del rey de España. Y es cuando Moctezuma va perdiendo cada vez más importancia o menos respeto por su pueblo, ser Tlatoani. Y es vamos a decir que Moctezuma se empieza a hacerse sumiso ante los españoles. Total, después de que lo apresaron, entonces resulta que Alvarado, uno de los acompañantes de Hernán Cortés, tenía una sospecha de que los nativos de Tenochtitlan se iban a levantar en armas porque estaban realizando una festividad que tenía tintes militares.
y eso fue lo que levantó sus sospechas sobre algún posible levantamiento, lo que hizo que atacara antes, mientras ellos estaban festejando, lo que aumentó el coraje de los habitantes, porque ya estaban enojados respecto al maltrato de su máxima figura, que era Tlatuani. Entonces eso fue lo que hizo que estallaran contra los españoles y por primera vez Hernán Cortés fuera derrotado y tuviera que retirarse. Eso es lo que se le conoce como la Noche Triste, ya que Hernán Cortés fue derrotado y tuvo que verse obligado a hacer nuevos planes para poder derribar a Tenochtitlan. De aquí pasamos a la quinta diapositiva, que es la caída de Tenochtitlan, donde nos dicen que Hernán Cortés se resguardó con los tlaxcaltecas, porque recuerden que fueron aliados. Los tlaxcaltecas le prestaron sus tierras a los españoles para que estos pudieran recuperar su ejército y pudieran hacer más tácticas de ataque. Entonces que los españoles empezaron a preparar, empezaron a hacer planes y tuvieron como ayuda muy primordial las epidemias que estaban azotando al pueblo de Tenochtitlan. Epidemias con enfermedades que ellos mismos trajeron. Eso fue una situación que ayudó mucho hasta el punto de que falleció el sucesor de Moctezuma y quedó Cuauhtémoc como último Tlatoani. Después de eso fue cuando se dio la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, donde por fin pudieron tomar la ciudad y después de Tenochtitlan fue destruido. Bien, pasamos a la última diapositiva que lleva como título Consecuencias de la conquista. Pues bien, aquí vamos a tratar otros aspectos, que fue cómo es que se fueron modificando algunas de las condiciones primordiales que ya estaban establecidas durante el tiempo de la conquista. Pero primero vamos a empezar con los cambios más radicales que surgieron después de aquí. Aquí nos encontramos primero con el surgimiento de nuevas razas, o lo que también podemos conocer más generalmente como fue el mestizaje, que fueron distintos tipos de mezclas que fueron entre indígenas, españoles, hijos de indígenas españoles con más razas, así, y hasta que se fue generando una variedad de razas, lo que también afectó en cierto modo al ámbito social. También tenemos otro punto muy importante, que fue el cambio de la ideología, la religión, la cosmovisión y todo lo que tenía arraigado el pueblo de Tenochtitlan, ya que Hernán Cortés y los españoles se impusieron dándole sus ideas, que fue como religiosas, como lo fue el catolicismo, entre todas sus figuras religiosas, que las metieron de forma que se asimilaran a la religión de los mexicas y así pudieran tomarlos con más facilidad. Ahora vamos a empezar a ver, a comparar los distintos puntos primordiales, como lo fue el social, donde ya había mencionado que si ya estaban marcadas las clases sociales, se agregó como una más, vamos a decir, primero cuando se introdujeron los españoles, ya que ellos se consideraban un poco más superiores o incluso cercanos al Tlatoani. Pero después, con el tiempo, cuando estos fueron tomando Tenochtitlan, pues ya se consideraban lo máximo, las personas con más privilegios. Después, en los cambios políticos, igual. De por sí Mesoamérica, la situación política que tenía era un poco conflictiva, porque los tlaxcaltecas y demás pueblos estaban en contra del imperio de Tenochtitlan, lo que afectó, y eso que el ayudar a los españoles hizo que todo el poder y decisiones políticas radicaran en ellos. Incluso cambiando, se fue yendo cambiando hasta que dieron con la forma de gobierno que fue el virreinato, que se dio después de la conquista. Después los cambios culturales, después de destruir Tenochtitlan, se fueron abajo todos los templos ceremoniales, todos los monumentos, todo lo que se había construido para poder imponer la cultura española. También impusieron su idioma, impusieron religiones y todo eso que caracterizaba la cultura española.
Después en los cambios económicos, aquí se le daba más importancia a metales preciosos, como lo había mencionado anteriormente, como lo era el oro, la plata o cosas que ya que eran más importantes que lo que antes se le daba importancia. Y ya fue tomando un lugar más importante hasta fijar la economía tradicional que tenían en España. Y pues bien, esto sería todo. Espero haya gustado el video y hasta la próxima.